La impactante decisión del millonario al ver a la menina mendiga en la calle. La noche estaba envuelta en un lujo que reflejaba el mundo de Alejandro. Su impecable traje negro brillaba bajo las luces del lujo mientras conducía su coche deportivo hacia la gala benéfica, donde las personalidades del momento se encontrarían. Sin embargo, una dirección torcida lo llevó a una carretera rural solitaria, donde la oscuridad se abrazaba a los árboles y un silencio opresor lo rodeaba. ¿Qué hacía allí, lejos del glamour y las sonrisas falsas? De repente, divisó una figura menuda junto al borde de la carretera. Alejandro frenó en seco, la vibrante máquina se detuvo con un chirrido, rompiendo el silencio. Era una niña, una huérfana, pensó. Su rostro pálido era una mezcla de miedo y llanto, y sus ojos, dos charcos silenciosos, parecían eclipsar su propia existencia. En su mano, sostenía una pintura descuidada de una menina hecha con trozos de madera y barro que se mezclaban con su propia miseria. La pintura era tosca, pero una extraña esencia de inocencia brillaba en ella. ¿Dónde están tus padres?, preguntó Alejandro con una voz que no parecía suya. El nudo en su garganta crecía. La niña miró hacia el suelo apretando su pequeño dibujo, incapaz de responder. ¿Por qué estás aquí sola? Pero no había más palabras. El miedo la consumía. Se le ocurrió que llevarla a un orfanato sería la decisión más sensata. Aún así, la molestia en su pecho creció. Lucía, como se llamaba la pequeña, lo miró con tal desconsuelo que sintió como si su corazón se encogiera. El silencio era estridente. Tilinsky, su asistente, apareció de repente, una sombra que lo alertaba. Alejandro, esto no es bueno. Ayudar a esta niña, a esta mendiga, podría dañar tu imagen. Además, te distrae de lo que realmente importa. ¿Sabes lo que esto representa para tus negocios? Las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco, cada sílaba una carga. La imagen de Lucía, con su menina, seguía acechándolo. Había un algo en ese dibujo, una conexión extraña que retumbaba en sus entrañas. ¿Sería posible que el camino a seguir no estuviera en el oro y la gloria, sino en un acto de compasión? El dilema se transformó en una tormenta en su interior. Debía ignorar su dolor y buscar su comodidad o arriesgarlo todo por una esperanza que nunca había sentido. Mientras su asistente insistía en que el tiempo apremiaba, Alejandro se sintió atrapado en un laberinto de decisiones. ¿Qué sabía él de perderlo todo? A menudo se adentraba en los pasillos desiertos de su mansión con una soledad agobiante. Y ahora esa pequeña, esa niña llena de tristeza, se había infiltrado en su vida. Pero la verdadera pregunta lo consumía. ¿Quién era realmente Lucía? De repente, un destello de luz cruzó su mente. Un antiguo retrato en la mansión, algo sobre el lienzo le respondía a su búsqueda. Podría contener las respuestas que nunca había osado preguntar. Así, en la quietud de aquella noche, su mundo estaba a punto de girar inesperadamente, dejando a Alejandro atrapado entre un pasado oscuro y un futuro que nunca imaginó. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Alejandro sintió que los latidos de su corazón resonaban en su pecho, como un tambor que marcaba el compás de un destino incierto. El antiguo retrato se deslizaba en su mente, sugiriendo secretos que nunca antes había querido enfrentar. Pero, de repente, un sonido agudo rompió la quietud de la noche. El chirrido de unos neumáticos, seguido de un estruendo ensordecedor. El coche deportivo que pasaba a gran velocidad perdió el control y se desvió hacia el borde de la carretera, donde la figura de Lucía estaba detenida. Alejandro gritó, las palabras salieron de sus labios como si fueran un eco en una caverna. Lucía, muévete, pero el tiempo se detuvo, sus brazos se alzaron en un intento de protegerla, pero no podía alcanzarla a tiempo. El impacto fue brutal. La pequeña voló por los aires y aterrizó en el suelo a unos metros, como una muñeca rota. Una marea de adrenalina inundó a Alejandro. Se lanzó del coche, su corazón ahora en un frenesí. Lucía estaba en el suelo, inmóvil, y su dibujo, la menina, se desvanecía en pedazos cerca de ella como un símbolo de su dolor. Se arrodilló junto a ella, con las manos temblorosas. Su rostro era una máscara de terror y desconsuelo, pero los ojos de la niña, aquellos ojos oscuros que lo habían atrapado, estaban ahora cerrados. Lucía, despierta, por favor. La desesperación consumía sus palabras. Su asistente Tilinsky llegó corriendo, la cara pálida como la de un fantasma. Esto no es bueno, Alejandro, llama a una ambulancia, rápido.
Las manos de Tilinsky temblaron mientras marcaba el número. La ambulancia sonó lejana, pero el mundo de Alejandro se había encogido a ese instante. Sintió que el aire le faltaba. Las luces del coche que habían pasado ahora se convergían en su mente, enemigos dispuestos a arrebatarle lo que había empezado a comprender. Lucía abrió los ojos lentamente. Alejandro, su voz sonó como un susurro quebrado. ¿Vas a dejarme aquí igual que ellos? Un escalofrío le recorrió la espalda a Alejandro. ¿Quiénes eran ellos? Las palabras, cargadas de un peso que no entendía, resonaron en su interior. De pronto, una mujer mayor apareció detrás de Tilinsky, con una expresión tensa y una mirada aterradora. Lucía, pequeña, ¿dónde estás? Era la madre de Lucía. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Una madre, todo en él se congeló. ¿Usted es su madre?, preguntó, incapaz de comprender. Sí, y tengo que llevármela. ¿No puedes quedarte con ella? La mujer se abalanzó hacia su hija, intentando levantarla, pero Alejandro se interpuso. No, necesita atención médica primero. Llamé a una ambulancia, pero los ojos de la mujer destellaban como cuchillos. No puedes entender. Lucía no es una huérfana. Es parte de mí y de un pasado que no puedes imaginar. Sus palabras resonaron en el aire, desgarradoras y cargadas de misterio. La sirena de la ambulancia a lo lejos ahora sonaba como un canto funerario. Alejandro se sintió atrapado en un torbellino de revelaciones, confundido. ¿Qué pasaba realmente? Lucía no era solo una niña en la calle. Era un secreto, un vínculo oscuro que lo arrastraba hacia un abismo desconocido. El horror se mezcló con la compasión mientras las luces azules y rojas se reflejaban en su rostro. En un momento todo cambió. La vida que conocía palidecía ante lo que estaba a punto de revelarse. ¿Quién era realmente Lucía y qué significaba esto para él? Alejandro, Tilinsky gritó, rompiendo la confusión, tienes que decidir qué harás. Y en ese instante, mientras el caos se desataba a su alrededor, Alejandro vio el verdadero camino. Una decisión que podría cambiar todo. Su vida, sus negocios, valía más que el grito silencioso de esa niña. El caos se desató en un instante. La ambulancia se acercaba, su sirena resonando como un grito desesperado, pero para Alejandro el tiempo parecía haberse congelado. Los ojos de Lucía, los mismos que habían capturado su atención y despertado su compasión, se cerraron. Lucía, despertá, su voz sonó quebrada e impotente, el miedo lo atravesó como un abismo. La madre de Lucía lo miraba con furia. No sabes nada de ella, no puedes quedarte con mi hija. Su voz era un tormento en el aire frío de la noche. Alejandro sentía que sus piernas temblaban, no de miedo, sino de un cóctel de emociones intensas que lo devoraban desde adentro. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tanta desesperación en esa mujer? La tensión aumentaba. Alejandro se sentía como si estuviera en una batalla entre lo que era correcto y lo que debía hacer. Y entonces algo increíble ocurrió. Tilinsky, su asistente, se acercó a la madre con una expresión que oscureció su rostro. Déjala en paz, tienes que reconocer. La frase se cortó mientras el aire helado se volvía denso. Fue en ese instante que un sonido sordo atrajo la atención de todos. Un golpe en la carretera cercana. Un grupo de hombres apareció de la nada, sus rostros ocultos bajo capuchas. Es ella, hemos venido por ella. Gritaron con un tono que heló la sangre de todos presentes. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Quiénes son?, preguntó, aunque sabía que nada podía tener sentido en ese momento. La madre de Lucía se volvió hacia ellos, su rostro había cambiado. El miedo en sus ojos se convirtió en un brillo de reconocimiento, como si esperara a esos hombres. La pensábamos perdida, pudieron encontrarla. El aire se volvió pesado. La confusión se apoderó de Alejandro y de Tilinsky. Tanta desolación para esa niña, y ahora aparecían personas que parecían conocerla. ¿Debía temer por ella o por él mismo? Lucía seguía en el suelo, vulnerable, y de pronto, lo que parecía un rescate se convirtió en una prisión. No, no se la lleven. Alejandro gritó, el pánico invadiendo su voz. Intentó acercarse a ella, pero algo en la mirada de los hombres lo retuvo. Había una promesa de dolor y venganza. Esperen, necesita ayuda. Y al mismo tiempo, una parte de él sabía que no podía permitir que la llevaran. Entonces, en un giro impactante, se dio cuenta de algo. En las manos de Lucía, su menina, el dibujo. Era más que una obra de arte infantil, era un mapa, un indicio de un misterio profundo y oscuro. Esperen, ¿qué hay detrás de esto?, preguntó Alejandro, sintiendo un nudo en su garganta. Los hombres se detuvieron, como si la inquietud en su voz los hubiera alcanzado. No te metas, millonario. No tienes idea de lo que estás arriesgando con ella. Uno de ellos respondió, su tono grave, aterrador. La ambulancia llegó al fin, sirenas y luces que mezclaban caos y esperanza. Pero Alejandro miró a Lucía, aún cayendo en el abismo de su realidad. La madre se había acercado a los hombres, y Alejandro sintió una punzada en el corazón. Es tu madre.
Ella es la clave, ¿no? ¿Y tú, qué papel juegas en todo esto? Fueron segundos de incertidumbre. La madre mostró un gesto de desesperación. Llévala rápido. Ordenó a los hombres, temiendo la llegada de la ambulancia. La escena se llenó de electricidad, de decisiones que nadie quería tomar. Lucía, Alejandro gritó, pero era demasiado tarde. Los hombres la alzaron del suelo, llevándola hacia un futuro incierto. Todo el calor de la noche se transformó en un aire helado, y la última mirada de Lucía fue una mezcla de temor y súplica. La imagen de su menina rompía en su mente, un grito silencioso de dolor y pérdida. La decisión estaba sobre él. Debía dejarla ir, junto a los misteriosos hombres que se acercaban en el umbral de un secreto desgarrador, o arriesgarse a perderlo todo por salvarla. Alejandro, gritó Tilinsky, lanzándolo de nuevo a la realidad. Las luces de la ambulancia seguían parpadeando y el rostro de su asistente estaba pálido. Es tu oportunidad. Vas a dejar que se la lleven. Y en el silencio que siguió, mientras las luces giraban y la tensión escalaba, Alejandro sintió que su mundo iba a cambiar de forma definitiva. La clave para todo lo que pensaba saber sobre su vida y la de Lucía se encontraba en aquel dibujo crudo y descuidado, y también en la decisión que ahora debía tomar. ¿Qué haría? ¿Correr hacia la verdad o refugiarse en su mundo de lujo? La decisión temblaba en el aire, como la vida de Lucía. Entre sus manos la ambulancia llegó, pero el tiempo parecía haberse detenido. Alejandro sintió que el aire se espesaba. La madre de Lucía, desesperada, se lanzó hacia ellos, mientras los hombres de capucha se acercaban con determinación. Entre el caos, su corazón latía tan fuerte que casi podía escuchar su propio miedo. Lucía necesita ayuda, Alejandro gritó desesperado, mientras uno de los hombres lo miraba con esos ojos fríos, como si supieran algo que él ignoraba. Pero fue entonces cuando la madre dio un paso al frente y, con una voz temblorosa pero clara, respondió: «Ella no necesita tu ayuda, Alejandro. Ella es parte de algo más grande». Sus palabras resonaron en el aire como un trueno. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir con eso?». La pregunta salió de su boca, pero fue ahogada por el sonido de la sirena y el murmullo del ambiente. «Ese dibujo no es un simple dibujo», gritó la mujer, señalando la menina que seguía en el suelo, parcialmente desvanecida. Es un mapa hacia lo que buscamos y lo que deberías temer». El grupo de hombres se acercaba más, y Alejandro se dio cuenta de que la atmósfera cambiaba. Las luces de la ambulancia iluminaban sus rostros, revelando una mezcla de desesperación y determinación. «Llévatela», uno de ellos gritó, «no podemos dejar que te la lleves». De repente, un sonido explosivo retumbó en la carretera. Un coche negro, oscuro como la noche, apareció de la nada y frenó en seco cerca de ellos, levantando polvo y hojas secas. Las puertas se abrieron de golpe y en un instante, dos figuras salieron disparadas. Un hombre alto con un abrigo largo y una mujer, su cabello desenfrenado volando con el viento. «Alto», gritó el hombre, su voz resonando con autoridad. «Lucía es nuestra, ustedes no pueden llevársela». Alejandro miró a la madre de Lucía, y su mirada le reveló una desesperación que franqueaba lo que había comprendido hasta ese momento. «¿Qué está pasando aquí?». La madre, a punto de responder, se detuvo de repente. En esos ojos oscuros, Alejandro vio el dolor y la traición, pero también una chispa de poder. «Alejandro, tu pasado no es lo que crees. Lucía no es solo una niña. Lucía es el heredero de algo que tú, quizás, hayas olvidado». El hombre del abrigo largo dio un paso hacia adelante. «Tu familia, Alejandro, desde hace generaciones ha estado involucrada en esto. Ellos eran los protectores de la menina». La revelación atravesó el aire como una descarga eléctrica. Alejandro sintió que las raíces de su vida se sacudían, poniendo en tela de juicio todo lo que había creído. «Protectores», repitió balbuceando. Todo el mundo había callado. Incluso los hombres con capuchas, en estado de shock, miraban como si fueran marionetas de un hilo desgastado. «Eso no puede ser, mis padres nunca me hablaron de esto». «No lo harían», el hombre respondió, su voz resonando con una urgencia palpable. «Lo que tú creías haber heredado es solo el velo de una verdad que te han ocultado. Esa niña es la llave, pero también el desenlace. Tú eres el único que puede decidir su destino». Los murmullos se desataron en la multitud. Alejandro se sintió mareado, como si se estuviera hundiendo. Todo lo que conocía era una ilusión. Su vida de lujo, su éxito, incluso su soledad palidecían ante esto. «Espera», murmuró, «mi familia, Lucía, ¿qué significa? El tiempo se está acabando», exclamó la madre de Lucía, mientras los hombres de las sombras se acercaban, sus rostros ocultos tras la oscuridad. «Déjanos, Alejandro. Esta batalla no es tuya, debes dejarlo ir». Pero Alejandro miró a Lucía, aún tirada en el suelo, esa niña inocente con el dibujo de la menina. «No puedo,
No puedo dejarla, dijo, en un tono entrelazado con temor y determinación. Y mientras la tensión creciente parecía estallar, el mundo de Alejandro se partió en dos, dando paso a un nuevo caos. La madre de Lucía se giró hacia el grupo de hombres enfurecidos y, con un movimiento que nunca pudo haber anticipado, reveló un objeto brillante en su mano. Si no se lo llevan, si no la dejan ir, vamos a desatar algo que nos consumirá a todos. La oscuridad comenzó a hacerse palpable a su alrededor, y Alejandro, cogido entre el miedo y la esperanza, se quedó allí sin saber si eso era el principio de un rescate o el desenlace de su perdición. Todo estaba cambiando y con ello su mundo. Las luces de la ambulancia brillaban, pero eso ya no era lo más importante. ¿Qué es todo esto? Alejandro susurró, más para sí mismo que para los demás. Y mientras su voz se desvanecía, una pregunta quedó flotando en el aire, amenazando con devorarlo todo. Realmente estaba preparado para descubrir la verdad. El caos continuó girando a su alrededor. La madre de Lucía, pálida y con los ojos desorbitados, apenas podía contener su dolor. No entiendes lo que está en juego, Alejandro. Gritó, sus palabras flotando en el aire tenso, llenas de pánico y urgencia. ¿Qué está pasando aquí? Alejandro sentía que su cabeza daba vueltas. La revelación del hombre del abrigo había dejado su mente hecha un lío. Pero el crujir de la tierra bajo los pies y el sonido de la sirena ladrando como un animal herido eran casi suficientes para que la realidad se hiciera palpable. Ella es la menina, Alejandro, ella es el vínculo entre dos mundos. La madre miró hacia atrás, donde los hombres encapuchados habían comenzado a avanzar con pasos firmes. No podemos dejar que se la lleven, hay secretos que deben revelarse. Para todos nosotros, de repente, la noche se iluminó como si el cielo hubiera explotado. Unos destellos brillantes brillaron en el horizonte. Era un espectáculo aterrador y asombroso. Fuegos artificiales, pero había algo más, una luz, un destello que no parecía natural. Todos miraron en dirección al fenómeno. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Las explosiones de color acabaron de manera abrupta y lo que quedó fue una figura que surgía de la luz, envolviendo todo en una fina neblina. Era alta, recta, y parecía familiar. Con una exclamación de horror, se dio cuenta de quién era. Papá, la figura era su padre, alguien que creyó que estaba muerto. Atravesó la luz de los fuegos artificiales como un fantasma resurgente, sus ojos fijos en Alejandro. Era como si el mundo hubiera hecho una pausa, el aire pesado de incredulidad. Esto es solo el comienzo, hijo, su voz resonó en la penumbra, intensa y clara. Tienes que saber la verdad y no hay tiempo que perder. Todos se quedaron en silencio, la tensión se palpaba en el aire. Lucía, aún en el suelo, estaba entre sueños y desmayos. Alejandro sintió que su pecho se estrechaba. ¿Por qué tú? El sonido de su voz era un susurro incrédulo, lleno de emociones agridulces. Nunca dijiste nada, ¿por qué ahora? Porque ellos vienen, dijo el padre, señalando a los hombres encapuchados. Hoy se pone en juego un legado que ha estado oculto mucho tiempo, y tú, Alejandro, eres la clave. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Se dio cuenta que no era solo su vida lo que estaba en riesgo. Lucía, ¿qué papel juega ella en todo esto? Lucía es el puente. La madre finalmente habló y había una mezcla de desesperación y determinación en su tono. Ella tiene la esencia que hemos protegido durante generaciones, y tú eres su protector ahora. La revelación se sentía como un golpe, todo lo que había creído hasta ahora se desmoronaba. Alejandro miró a Lucía, quien, con sus ojos cerrados, parecía perderse en un sueño incierto. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué a ella? Fue entonces que los hombres encapuchados se detuvieron. Sus rostros mostraban una mezcla de rabia e impaciencia. No podemos permitir que esto continúe, no podemos esperar más, uno de ellos gritó. Ella debe ser llevada con nosotros. Alejandro y la madre de Lucía intercambiaron miradas de terror. ¿Llevarla? ¿A dónde? Preguntó. Eso no te concierne, millonario. Solo tienes que decidir si vas a ser parte de esto o no. Un sonido metálico resonó a su alrededor y de los hombres surgió un brillo. Pero en un giro dramático, el mismo brillo detuvo la conversación, llenando el ambiente de luz. Era una verde vibrante, una luz que tenía vida propia. En un instante todo el ambiente cambió. La madre de Lucía avanzó y con un grito desgarrador dijo, no, es ahora o nunca. Y en un parpadeo la realidad se dividió, la luz creció y el espacio se retorció. Alejandro, sintiendo que la gravedad lo arrastraba, fue empujado hacia adelante. Vio cómo las figuras de su padre y la madre de Lucía se convertían en sombras, mientras la luz devoraba todo. No, Lucía, gritando en la maraña de energía, se aferró a la última imagen de la niña, al dibujo de la menina que destellaba en sus manos. Pero antes de que pudiera comprender, un estruendo devastador sacudió el terreno y la luz cataclísmica lo envolvió todo. Y de repente, silencio. Cuando la oscuridad se disipó, Alejandro cayó al suelo desorientado.
Frente a él, un paisaje que nunca había visto, ni siquiera en sus sueños más locos. Todo lo que conocía se desvaneció, y entre las sombras que danzaban alrededor, la única pregunta resonó en su cabeza: ¿qué ha pasado realmente? ¿Qué hay detrás de todo esto? A su lado, la figura familiar de Lucía yacía, pero más allá de ellos, la verdad se dibujaba en el aire, y la sensación de que nada sería como antes se hizo palpable. El futuro permanecía en su borde, y todo lo que había dado por sentado se tambaleaba, dejando solamente una última verdad conocida: nada podría prepararlo para lo que vendría. Mientras Alejandro yacía en el suelo, la luz parecía girar en espiral, envolviendo a Lucía en un halo de esperanza. Su padre, de pie, la miraba con expresión severa, como si del mismo aire se dependieran su destino y el de todos ellos. Pero entonces un grito desgarrador atravesó la noche, como si un rayo hubiera caído de forma inesperada. «No, Lucía es mía», una voz llena de rabia surgió entre la multitud. Alejandro se volvió hacia la fuente del sonido, y sus ojos se encontraron con una figura conocida. Era su hermano, Fernando, un hombre al que había creído perdido por completo en un oscuro escándalo familiar. «Tú aquí», la incredulidad llenó la voz de Alejandro. Fernando no había estado presente en sus mejores ni en sus peores momentos. Había desaparecido, dejado atrás una vida dorada y de repente aparecía justo en el centro de este horror. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó Alejandro, su corazón latiendo a 1000 por hora. «Vine por ella porque la necesito. Siempre ha sido la clave de nuestro legado». El mundo se detuvo. Fernando hablaba como si tuviera el control total sobre la situación, como si esa niña fuera más que un simple ser humano, como si su vida dependiera de ella. La madre de Lucía lo miró con desprecio. «No permitiré que te lleves a mi hija». Su voz se enfrentó al viento, poderosa pero temblorosa. Podía sentir el dolor en cada palabra. «Ella no es tu hija, es un recurso». La mirada de Fernando brillaba con una mezcla de codicia y necesidad. «Es la única esperanza que nos queda para recuperar lo que perdimos». Un murmullo recorrió a los presentes. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba en juego realmente? Alejandro sintió un frío que calaba hasta los huesos. Con cada palabra, el pasado que había buscado enterrar se cernía sobre él como una sombra gigantesca. «Esto es una locura». Alejandro tomó un paso hacia adelante, su voz resonando en un eco de desesperación. «No puedes arrastrar a Lucía a esto. Ella no es un objeto». Pero Fernando no flaqueó. «No tienes idea de lo que está en juego, Alejandro. Esta chica es más que una niña. Ella es el hilo que puede deshacer todo este desastre». Lucía, todavía tendida en el suelo, parecía ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor. La luz de la ambulancia parpadeaba, su sonido reverberaba en el aire, creando una atmósfera de caos. Pero para Alejandro, cada palabra de su hermano lo apuñalaba en el corazón. ¿Qué podía significar realmente? Es un secreto antiguo. Generaciones de nuestra familia lo han protegido a toda costa, continuó Fernando, ahora casi suplicando. Tú no puedes dejar que se la lleven. Debemos unirnos. La madre de Lucía retorcía las manos, su rostro reflejando la preocupación y la angustia. Ella no será parte de más secretos, no más dolor. Pero las palabras de Fernando resonaban con un extraño poder. ¿Y qué si lo que hemos perdido se puede recuperar? Lucía es más que una niña. Ella puede devolvernos lo que nos pertenece. Por un momento, Alejandro no sabía en quién confiar, su propia sangre se volvía en su contra. Pero la mirada de Lucía le decía que él debía ser su protector. El nudo en su garganta lo mantenía de pie. «No, no me la lleves». Alejandro tuvo un instante de claridad. «Tú nunca has querido a esta familia, Fernando. Nunca alcanzaste la suficiente grandeza. Esto no es lo que nuestro legado debería ser». Los rostros alrededor de ellos, llenos de asombro, murmuraban entre sí. La tensión aumentaba como un alambre tensado a punto de romperse. La figura de su padre seguía allí, como un espectro entre el conflicto. «Fernando», Alejandro dio un paso decisivo hacia su hermano. «Te veo, veo lo que has hecho, eres el enemigo». En ese instante el caos errático se redujo a un silencio. La mirada de Fernando se encendió en una furia desconocida, como si un interruptor hubiera sido activado. «Tú no lo entiendes», murmuró, y en un instante la atmósfera cambió de nuevo. Fue en ese preciso momento que un grito aterrador estalló desde el fondo de la calle. Era un sonido desgarrador, pura desesperación, como un eco del mismo infierno. Todos giraron la cabeza hacia la fuente del grito, y lo que vieron los dejó paralizados. Un grupo de hombres, salidos de ninguna parte, aparecieron con mirada implacable y pistolas en mano. La oscuridad que había acechado a Lucía regresaba, pero esta vez, directamente hacia ellos. «Nos llevaremos a la niña. No se interpongan». La desesperación invadió el aire, mezclándose con el terror a medida que la situación escalaba a un punto sin retorno. La vida de Lucía pendía de un hilo. Alejandro sintió que el mundo se colapsaba, y una única pregunta lo consumía.
estaba realmente dispuesto a luchar por ella, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia familia. En el rincón de su mente, la verdad se gestaba, pero el amor lo mantenía atado a algo más grande. Las decisiones se avecinaban, y en un instante abrumador, Alejandro comprendió que debía elegir entre seguir los pasos tortuosos de su hermano o enfrentarse a lo desconocido. ¿Qué caminos elegiría? ¿Existiría alguna esperanza entre todo este caos? La confusión se tornó palpable y al mirar a Lucía, supo que no podría fallar, pero un temor profundo se aferraba a su corazón. Estaba preparando el escenario de su propia perdición, la ambulancia llegó, pero el tiempo parecía haberse detenido. Alejandro sintió que el aire se espesaba. La madre de Lucía, desesperada, se lanzó hacia ellos, mientras los hombres de capucha se acercaban con determinación. Entre el caos, su corazón latía tan fuerte que casi podía escuchar su propio miedo. Lucía necesita ayuda. Alejandro gritó desesperado, mientras uno de los hombres lo miraba con ojos fríos, como si supieran algo que él ignoraba. Pero fue entonces cuando la madre dio un paso al frente, y con una voz temblorosa pero clara, respondió: «Ella no necesita tu ayuda, Alejandro. Ella es parte de algo más grande». Sus palabras resonaron en el aire como un trueno. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir con eso?». La pregunta salió de su boca, pero fue ahogada por el sonido de la sirena y el murmullo del ambiente. «Ese dibujo no es un simple dibujo», gritó la mujer, señalando la menina que seguía en el suelo parcialmente desvanecida. Es un mapa hacia lo que buscamos y lo que deberías temer». El grupo de hombres se acercaba más, y Alejandro se dio cuenta de que la atmósfera cambiaba. Las luces de la ambulancia iluminaban sus rostros, revelando una mezcla de desesperación y determinación. «Llévala», uno de ellos gritó, «no podemos dejar que te la lleves». Alejandro y la madre de Lucía intercambiaron miradas de terror. «¿Llevarla? ¿A dónde?», preguntó. «Eso no te concierne, millonario. Solo tienes que decidir si vas a ser parte de esto o no». Un sonido metálico resonó a su alrededor y de los hombres surgió un brillo. Pero en un giro dramático, el mismo brillo detuvo la conversación, llenando el ambiente de luz. Era una verde vibrante, una luz que tenía vida propia. En un instante todo el ambiente cambió. La madre de Lucía avanzó y con un grito desgarrador dijo: «No, es ahora o nunca». Y en un parpadeo, la realidad se dividió. La luz creció y el espacio se retorció. Alejandro, sintiendo que la gravedad lo arrastraba, fue empujado hacia adelante. Vio cómo las figuras de su padre y la madre de Lucía se convertían en sombras, mientras la luz devoraba todo. «No, Lucía», gritando en la maraña de energía, se aferró a la última imagen de la niña, al dibujo de la menina que destellaba en sus manos. Pero antes de que pudiera comprender, un estruendo devastador sacudió el terreno y la luz cataclísmica lo envolvió todo. Y de repente, silencio. Cuando la oscuridad se disipó, Alejandro cayó al suelo desorientado. Frente a él, un paisaje que nunca había visto, ni siquiera en sus sueños más locos. Todo lo que conocía se desvaneció, y entre las sombras que danzaban alrededor, la única pregunta resonó en su cabeza: ¿qué ha pasado realmente? ¿Qué hay detrás de todo esto? Abrió los ojos poco a poco. Estaba en un lugar que parecía un bosque, llegó a creer que estaba en el fondo de sus miedos. El aire era frío, el silencio abrumador. Lucía y su madre no estaban, pero las siluetas de los hombres encapuchados permanecían. Estaban de pie, inmóviles, pero los miraba con una creciente desconfianza. Alejandro sintió un nudo en su estómago. Se levantó, tambaleándose, y un destello de luz lo hizo mirar hacia arriba. Allí en el cielo había una esfera brillante, pulsando en una danza hipnótica. Sabía que no podía estar allí por mucho tiempo, pero justo cuando empezó a avanzar, un grito resonó detrás de él. Alejandro era Lucía, pero no como la recordaba. Su voz era clara, firme, y el temor que había en ella era ahora un fuego indomable. Alejandro se dio la vuelta y la vio. De pie en un brillo resplandeciente sostenía la menina, que ahora parecía viva, vibrante. «Lucía», la incredulidad casi le hace caer de nuevo, pero ella sonrió y no era la tristeza de antes. Ahora había un poder en sus ojos. «He estado esperando, tú eres la clave, pero esto es más grande de lo que pensabas». Los hombres encapuchados comenzaron a murmurar, el ruido resonaba como un eco de sus intenciones ocultas. La madre de Lucía emergió de entre las sombras, su rostro era una mueca de alegría mezclada con miedo. «No es lo que parece, Alejandro, hay mucho más en juego». Que Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba. «¿Qué más hay?». Y fue entonces cuando, de repente, un hombre alto emergió del grupo encapuchado, bajando la capucha. Alejandro se sintió paralizado. Era Fernando, su hermano, pero había un brillo extraño en él. «Tú nunca debiste conocerla, Alejandro». El suelo bajo sus pies pareció temblar. «¿Qué quieres decir?». «Todo esto es un juego de poder. Lo que mamá y papá nos dejaron no es solo un legado,
es una maldición. La verdad le cayó como un rayo. Lucía es la salvación y el secreto que todos hemos buscado. Usarla podría salvarnos o destruirnos a todos. La conexión se hizo palpable en el aire. La luz resplandeciente de Lucía llenó el espacio con una energía intensa. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. No, no dejaré que te la lleven, gritó. ¿Acaso no ves? Ella también es parte de la maldición, dijo Fernando, su voz profunda y resonante. Y tú la estás protegiendo de algo que no comprendes. Tu amor podría llevarnos a nuestra ruina. Los hombres miraron a Lucía con hambre, como lobos acechando a su presa. La tensión era insoportable. Alejandro se sintió desgarrado. Las palabras de su hermano resonaron en su mente, mezclándose con la luz de Lucía. Debía elegir un camino, una decisión que podría cambiarlo todo. Pero al mirar a Lucía nuevamente, con su menina brillando, la luz liberó un fogonazo, iluminando un símbolo que se formaba en el aire. Era un mapa más grande que cualquier cosa que hubiera visto. Esa es la clave, susurró Lucía, el secreto que cambiará nuestro destino. Sin embargo, justo antes de que pudiera entender el significado, el suelo bajo ellos tembló violentamente. Las sombras comenzaron a mezclarse como nubes de tormenta, destellos de luz iluminando un futuro incierto. Y mientras todo parecía desmoronarse, Alejandro se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Sintiéndose atrapado, miró los ojos de Lucía una vez más. La única pregunta que quedaba, ¿era su amor la salvación o la condenación de todos? En ese momento, la verdad se convirtió en su única sombría compañera, mientras el caos se desataba y el destino de todos ellos cambiaba para siempre. Mientras Alejandro miraba a Lucía, su corazón seguía latiendo con fuerza. La luz que la rodeaba brillaba intensamente, y él sintió un pulso de conexión, como si el destino mismo de ambos estuviera entrelazado en ese instante. Pero el aire se espesó, y una sombra oscura se extendió de repente. Los hombres encapuchados, aún inmóviles, comenzaron a murmurar entre ellos, como si estuvieran recibiendo instrucciones de un poder oculto. Alejandro sintió algo inquietante, una ola de frío recorriendo su espalda. «Déjala ir, Alejandro, ella es solo una niña», insistió la madre de Lucía, su voz ahora llena de agitación. El rostro de Fernando se torció en una mezcla de ira y desesperación. «No entiendes. Lo que está en juego no es solo Lucía, es nuestra sangre, nuestro legado. No podemos dejar que caiga en manos equivocadas». La atmósfera cambió, una tensión palpable se instaló entre ellos. Un trueno resonó en la distancia, y a través de la oscuridad se escuchó un grito. Todos giraron la cabeza, y lo que vieron los paralizó. Una figura apareció entre los árboles, desenfrenada, corriendo hacia ellos. El viento ululaba y los brazos de la figura se agitaban erráticamente. Era un hombre con la cara pálida y visiblemente herido. «Ayuda, no dejen que se la lleven», gritó con una voz desgarrada. El mundo pareció detenerse. La desesperación en sus palabras cortó el aire como un cuchillo. En sus manos sostenía un objeto brillante, un pequeño relicario que lanzaba destellos iridiscentes. Alejandro sintió que la realidad comenzaba a desmoronarse. «¿Quién? ¿Quién eres?», logró preguntar, sus palabras apenas saliendo. «Soy el guardián de la verdad, la verdadera historia de la menina». El hombre cargó contra ellos, tambaleándose por el esfuerzo. El grupo de hombres encapuchados retrocedió un paso, temerosos. Las luces de la ambulancia iluminaban su rostro, revelando unas facciones angustiosas llenas de marcas del tiempo y del dolor. «¿Verdad? ¿Qué estás diciendo?» Alejandro sintió que algo se retorcía dentro de él. «Esto no puede ser lo que has creído sobre tu familia. Todo es una farsa». El hombre gritó, su voz cargada de dolor. «Lucía es más que una niña. Es parte de un legado que jamás debió ser tocado. No entiendo cómo lograron esconderlo por tanto tiempo. Pero no puedo permitir que ella caiga en manos de aquellos que buscan aprovecharse». La revelación lo impactó como una tormenta. El enfoque de Alejandro se desdibujó y sus pensamientos se arremolinaban. «Eso es imposible», murmuró mientras su mente intentaba procesar la información. «Ella es el vínculo con nuestra historia». El hombre se agachó apoyándose en la rodilla, exhausto. «Si se la llevan, destruirán todo». En ese momento, la luz resplandeciente que rodeaba a Lucía comenzó a palidecer y la menina, en su mano, emitió un destello que pareció romper el tiempo. Alejandro no podía apartar la vista de sus ojos, que ahora mostraban una sabiduría incomprensible. El nudo en su garganta creció, el miedo cernía sobre él. «No se la lleven». Los hombres encapuchados rugieron al unísono, y en un instante el caos se desató. La figura del hombre herido se desplomó, y dos hombres más surgieron de la oscuridad intentando arrastrarlo. El aire estaba cargado de gritos y súplicas, pero entonces algo inesperado sucedió. El relicario en las manos del hombre comenzó a brillar intensamente y una onda de energía lo atravesó. De repente, la luz iluminó a Lucía, haciendo que su menina se elevara en el aire.
Un grito desgarrador de Fernando resonó. Alejandro, es un trampa, no podemos quedarse aquí. La luz y la oscuridad chocaron a su alrededor, y en un instante la figura de Lucía desapareció de su vista. Todo lo que Alejandro conocía volvió a girar, como si el mundo estuviera colapsando sobre sí mismo. Cuando todo se calmó, él no estaba en el bosque. La respiración le faltaba, todo lo que había vivido se sentía como un sueño roto. Estaba en una habitación oscura, completamente sola. El último eco de los gritos y el caos resonaban en sus oídos, y entonces comprendió el devastador giro. El hombre herido no era solo un simple guardián, era su padre que había desaparecido hace años, y Lucía ya no era solo una niña perdida. Había revelado un secreto que podía destruir toda su familia, y no podía volver atrás. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Lucía? Su voz se quebró, pero solo el eco le respondió, dejándolo en una oscura incertidumbre. Las sombras danzaban a su alrededor, y la única certeza en ese instante era que todo lo que creía saber había cambiado, y algo aún más oscuro estaba acechando en la distancia. El aire estaba denso, y el silencio se había apoderado de la habitación. Alejandro miraba las sombras extendiéndose por las paredes, como si las historias que habían vivido en su interior intentaran escapar. El último eco de los gritos se desvanecía, y de repente todo se tornó oscuro. No había voces, no había ruidos, solo el miedo. Se levantó del suelo, el golpe lo sacudió, su cabeza giraba. Lucía, su voz era un susurro quebrado, se dio cuenta de que estaba solo. Un pánico helado le atravesó el pecho. Estaba en desacuerdo con la realidad que le rodeaba, como si el tiempo hubiera perdido su rumbo. Cada palpito de su corazón resonaba en sus oídos, un recordatorio feroz de que debía actuar. Al dar un paso, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, como si respondiera a un latido distante. De pronto, una serie de ruidos retumbantes interrumpieron la calma. Una sombra se proyectaba en la pared, y Alejandro sintió una descarga de adrenalina. Era un enemigo. Antes de que pudiera procesar el pensamiento, la figura emergió de entre las sombras. Un hombre, su rostro parcialmente iluminado por los destellos de luz, se lanzaba hacia él. Alejandro. Era un grito cargado de desesperación. Sin embargo, el reconocimiento fue inmediato y aterrador. Era su hermano Fernando, pero había algo diferente en él, como si un oscuro secreto lo consumiera. ¿Qué haces aquí?, preguntó Alejandro, el miedo rasgando su voz. No puedes estar aquí. No entiendes, Alejandro, dijo Fernando entre jadeos. No hay tiempo, ellos han venido por Lucía, pero no solo eso, son más peligrosos de lo que imaginas. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de ella? El latido de su corazón se aceleraba. Familia, Fernando le respondió con un giro oscuro en su sonrisa. Nuestra familia. Han estado esperando el momento adecuado para recuperar lo que les pertenece. Dijo esas palabras con una calma inquietante, y el terror comenzó a consumir a Alejandro. Espera, ¿qué quieres decir? No hay nadie más aquí. Alejandro comenzó a cuestionar la realidad que lo rodeaba. Pero luego escuchó un ruido, un susurro detrás de él. Se dio la vuelta y lo que vio le heló la sangre. Las sombras se transformaron en figuras, personas conocidas, todos conectados por la misma línea, su familia. No, no ellos. Un grito le salió del alma. Eran sus padres, su abuela, todos con miradas frías y vacías. ¿Qué están haciendo aquí? Vinimos a buscar la verdad, dijo su madre, su voz era un susurro celestial. Lucía es el hilo que conecta nuestro pasado. No puedes interferir. El horror se deslizó por la columna de Alejandro. Comprendió que había estado acumulando piezas de un rompecabezas que nunca quiso completar, una historia negra tejida en su familia. Las velas titilaban, lanzando sombras más allá de lo que podían alcanzar. Fernando, que antes se veía como su aliado, ahora se volvió un extraño cargando secretos. Ella no es solo una niña, Alejandro, ella es nuestra salvación. La mirada de Fernando cambió, llena de desesperación y anhelo, pero también puede ser nuestra perdición. Un instante de claridad se despertó en Alejandro. No pienso dejar que se la lleven, gritó, el miedo saltando en su pecho. No permitiré que arruinen su vida por la locura de las tradiciones familiares. Pero tan pronto como lo dijo, la atmósfera cambió. Un viento helado sopló a través de la habitación, haciendo que las velas parpadearan y se extinguieran. De repente, un destello estalló en el espacio, revelando un objeto en la mano de su madre, un pequeño relicario que vibraba con una luz intensa. No, 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 Alejandro retrocedió mientras el horror llenaba su ideario, sabiendo que ese relicario contenía la verdad que jamás quiso aceptar. Esto es un juego de desgracia. Es la única forma de proteger la familia, su madre insistió con una fuerza aterradora. Lucía, es destino. Un grito desgarrador cortó el aire y la figura de su madre comenzó a desvanecerse entre humo y sombras. Las miradas se encontraron, el tiempo colapsaba a su alrededor. ¿Qué están haciendo?
y, antes de que Alejandro pudiera encontrar un camino a seguir, Fernando saltó hacia él. Con un movimiento rápido, bloqueó su ruta. No te atrevas a tocarla, ella es parte de un legado que no comprendes. La verdad estaba ahí, al borde de desvelarse, una línea delgada entre el amor y la locura. Alejandro sintió que su mundo se deshacía, mientras el horror de un legado oscuro lo absorbía, dejándolo atado a la incertidumbre. ¿Qué sentido tenía todo esto? Su familia había estado manipulando su vida desde el comienzo, y allí se quedaron, en la penumbra, mientras el grito de Lucía retumbaba en su mente. La pregunta se dividió en muchas. ¿Qué otros secretos esconde su sangre? ¿Está realmente dispuesto a enfrentarse a su propia familia por Lucía, una niña que solo quería ser salvada? El turno de la verdad se acercaba, y el destino del hombre se tornaba más incierto que nunca. ¿Era su tiempo de decidir o estaban jugando un juego sin reglas? Alejandro se encontraba en el corazón de una tormenta. Las sombras de su familia se cernían sobre él como nubes oscuras amenazando con tragárselo. No, 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 gritó, sintiendo el pánico consumirlo. Las palabras de su madre lo golpearon como un trueno. Lucía es parte de algo más grande. De repente, Lucía apareció más radiante que nunca, envuelta en un halo de luz. Yo soy la esperanza, Alejandro. Tú me debes proteger. No dejes que ellos me lleven. Su voz resonaba como un canto, lleno de valentía, y Alejandro supo que ya no había vuelta atrás. Fernando dio un paso adelante, su rostro mezclando desesperación y determinación. No entiendes la gravedad, exclamó entre dientes. Esto es un legado, una tradición familiar que hemos estado ocultando. Lucía, ella es la clave para todo. ¿Qué legado? El que ha causado tanto dolor, ya basta. Alejandro sentía que la rabia brotaba en su pecho, esa furia que se había ocultado mucho tiempo, como un volcán a punto de estallar. No permitiré que nuestra familia destruya a una niña inocente. Tendré que enfrentar lo que sea necesario. En ese instante, los hombres encapuchados avanzaron, el brillo del relicario en la mano de su madre reflejaba una lujuria de poder. Ellos sabían que la verdad podía liberar o encadenar, y Alejandro, en medio de la incertidumbre, comprendió que su decisión significaría más que salvar a Lucía. Era su propia liberación del ciclo de sufrimiento. «Deteneos», gritó Alejandro, su voz resonando por encima de la confusión. «Lucía, ven aquí». La niña, con lágrimas brillando en su mirada, corrió hacia él. Alejandro la abrazó con fuerza, como un refugio ante la tormenta. «No temas, estoy contigo», susurró, sintiendo cómo la compasión y la fervorosa protección iluminaban el caos. «Ella es nuestra salvación», insistió su madre, el temor visible en su rostro, pero Alejandro ya no escuchaba. Fue entonces cuando envió un destello de determinación. «Un legado no vale la vida de un inocente. Si me quieren como parte de esa historia, tendrán que lidiar con mi decisión». Fernando, impotente, miró a su hermano con una mezcla de rabia y admiración. «Siempre quise ser como tú, pero en todo este tiempo volví a ser el cobarde». La sinceridad le ardía en la garganta, el tiempo de la verdad había llegado. Fue en ese instante que la oscuridad pareció temblar. La figura del hombre herido, quien antes era un tácito guardián, había desaparecido, llevándose con él las sombras del pasado. Un viento cálido sopló a través del lugar, disipando la niebla asfixiante. Las luces comenzaron a brillar, revelando la forma de Lucía y Alejandro en un espacio nuevo, libre de cadenas. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Lucía, sus ojos grandes llenos de esperanza. «Ahora comenzaremos de nuevo», respondió Alejandro, sintiendo que una carga se levantaba de sus hombros. «Tú eres el futuro, no permitiremos que el pasado nos atrape». Se miraron, el peligro que habían enfrentado los había unido más que cualquier otra cosa. Y mientras el cielo empezaba a despejarse, el horizonte se iluminó. El aire fresco renovaba sus almas adormecidas, recordándoles que el dolor no define quiénes son. En medio de esa luz, Alejandro sintió que su vida iba a cambiar. Para él, Lucía no solo era una niña, representaba la redención. Al mismo tiempo, la verdad resonó en su interior. Su legado podría ser diferente. Una sonrisa iluminó el rostro de Lucía. «¿Crees que algún día podremos estar libres?». «Sí», afirmó Alejandro, sabiendo que aunque el futuro era incierto, había una renovada esperanza en sus corazones. Pero en ese instante de claridad, un eco distante resonó a su alrededor. Un susurro misterioso que decía, «La historia no ha terminado». Y así, con cada paso hacia adelante, supieron que el legado de su familia podría cambiar, pero solo con valentía y solo si estaban dispuestos a luchar. Recuerda, hoy fue solo el principio. Pero antes de despedirme, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdame a seguir creando contenido que ames.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final porque me encantaría saber lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más.